Vamos a grabar y vamos a compartir un documento porque la idea de esta clase es tratar de tomar este conglomerado de ecuaciones que tenemos y aterrizarlo un poco desde el punto de vista concepto y desde el punto de vista aplicación. Porque no hay nada que funcione sin el proceso térmico. Todo cambio requiere energía y esa energía genera siempre calor. Una célula transmite información de axón a acción, de dendrita a axón o entre dendrita, ¿verdad? Y como hay movimiento, y el movimiento significa siempre calor. Toda diferencia de energía para poder transmitir un impulso, ¿verdad? No al 100% se utiliza en generar, entre comillas, ese trabajo. Siempre se genera entropía. Siempre hay un calor, ¿verdad? Que necesariamente tiene que tener otro objeto o lo que sea para trabajar. Por ejemplo, nadie nos pide a nosotros que este lápiz esté a la temperatura ambiente. Nadie le entrega aparentemente calor, pero está en equilibrio con el medio ambiente. Entonces, si lo muevo, ¿verdad? Hay un viento por acá, un roce de aire que le quita calor y esto se enfría un poco más. Si lo mojamos con alcohol, el alcohol como líquido necesita calor para evaporarse, entonces enfría el objeto. Entonces hay que tener siempre la visión de lo que hemos visto, un sistema, ¿verdad? Que si es cerrado o es abierto, el negocio está dentro del sistema. O se acumula energía o no se acumula energía interiormente. Pase o no pase algo. Entre o no entre algo, porque se va a comunicar siempre con el medio ambiente desde el punto de vista energía, no así de masa. Por ejemplo, si uno no come, no admite masa, no vamos a generar energía, es decir, nos vamos a comer la grasa, pero la energía va a ir disminuyendo, 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 hasta que no puede funcionar el sistema primario. Se para todo y ahí nos fuimos para el otro lado cortado. Entonces, nosotros siempre vamos a tener sistemas de energía y lo que llamamos nosotros en general equipos. El equipo, la máquina humana es un equipo que tiene que funcionar, consume energía, tiene calor que entra, que sale, entregamos trabajo, hacemos trabajo, nos dan trabajo, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces nos vamos a dedicar hoy, ¿verdad?, a manejar un poco este tipo de conceptos en equipos que son muy conocidos, las toberas, los difusores, las turbinas, los compresores, el motor, el intercambiador de calor. Es decir, cómo pescamos esto que nosotros hablamos siempre, ¿verdad? Siempre hablamos de la idea de que tenemos un sistema, ¿verdad? Un sistema, cualquiera sea, y entregamos energía en forma de calor o en forma de trabajo. O sale calor o sale trabajo.
puede ser esto en forma independiente. Con la única diferencia que si yo, este es mi sistema, si yo entrego calor, ¿verdad? Si yo entrego calor, el sistema ganó calor. Entonces, cuando hago el balance para el sistema, el calor es positivo. ¿Ah? Y cuando el sistema pierde calor, es negativo. Cuando yo entrego trabajo, yo pierdo. Porque para entregar trabajo, yo pierdo sistema, es negativo. Y cuando el sistema me entrega trabajo, es positivo. Entonces hay un signo medio atravesado. Pero estas diferencias, calor, etcétera, pueden tener diferencias entre entrada y salida. Cuando esa diferencia se genera, uno dice cambió la energía interna. Entonces, cuando yo digo que la energía interna permanece constante, significa que no hay variación en el sistema. Hay variaciones entre la entrada y la salida. Y aquí decimos entonces que lo que entró, la energía que entró, es igual a la energía que salió. Igual, ojo, en términos de número, porque yo podría entregar calor y generar trabajo. Que la energía sea igual son en número, pero no en el tipo. Acá estoy entregando un tipo de energía calórica que se va a convertir a través de algún sistema en trabajo. ¿Está bien? En trabajo. Entonces, vamos a aplicarnos en las toberas, en los difusores, en turbinas, en compresores. Pero antes vamos a mirar un poquitito nuestras ideas de sistema, ¿verdad? Habíamos dicho que el sistema, acá lo tenemos, y a la caja, llamémosle, o al envoltorio del sistema, le llamamos volumen de control. Aquí vamos a controlar, aquí vamos a colocar un guardia, una estafeta que va a estar marcando, como en el súper, quién entra, quién no entra, quién sale, y se ponen a mirar el aforo. ¿Tantos tienen que haber adentro? Entonces tenemos la energía interna en los aforos, es constante porque permiten solo, por decir un número, 20. Profe, Cuando sale uno puede entrar otro. profe, algunos compañeros están esperando que lo dejen. ¿Ah? Entonces, ahí mantenemos el sistema constante. Entonces, lo primero que vemos en un balance de masa, el flujo estacionario, ¿qué significa? El aforo, ¿verdad? Estacionario significa que siempre, a pesar del tiempo, por ejemplo, van a estar entrando 20, y voy a suponer que adentro habían 30, que el aforo u otro número, 30, incluyendo los dependientes y todos los demás, y siempre van a estar saliendo 20. Es decir, hay personal adentro que está de planta, ¿verdad? Y esto se llama régimen estacionario porque lo que entra es igual a lo que sale y Profe, no genera variaciones internas. profe, ¿me escucha? No hay variaciones internas. Profe, Oh, llegó Arturo, llegó Matías. Ahí le dejé la entrada. ¿Ya? Entonces tenemos, lo primero que tenemos que ver, ¿verdad? Esto,
Cuando no hay variaciones internas, significa que lo que entra es igual a lo que sale, y a eso se le llama flujo estacionario, que no cambia en el tiempo, permanece constante, lo que entra igual a lo que sale. Por lo tanto, en el flujo estacionario, ¿verdad? Tiene que ser para sistema abierto, dado que entra masa y sale masa, ¿está bien? La masa que entra por unidad de tiempo es igual a la masa que sale en la misma unidad de tiempo. Acá en el ejemplo, lo habíamos visto el otro día, tenemos una masa que está entrando de 2 kilos por segundo permanentemente, está entrando por otro lado 3 permanentemente. Evidentemente que si no hay variación aquí dentro, van a salir 5. ¿Qué pasa si salen 4,5? Significa que se quedó acá 30 más 0,5. Por lo tanto, hay variación interna. Por lo tanto, no es régimen permanente. ¿Ah? Eso puede suceder. Eso significa que esto se infló. Incluso si salen, por decir, 3, aquí dentro se quedaron 2. Por lo tanto, tenemos 32. Significa que esto se está inflando, se está agrandando. Hay variaciones internas. Pero como nosotros estamos hablando de flujo estacionario, variaciones en el sistema al interior no hay. Eso que quede clarito, porque esta expresión que está aquí se usa mucho. Se usa bastante. Y lo que queremos ver de qué forma se usa. ¿Qué significa régimen estacionario? Lo habíamos visto. La masa 1 por unidad de tiempo. La masa 1 por unidad de tiempo igual a la masa 1 por unidad de tiempo. Pero le estamos agregando aquí un adjetivo, corriente única. Acá no hay una corriente única, acá hay una corriente 1, ¿verdad? Una corriente 1, que yo podría cerrar esto y va a salir, si va a salir 2, entran 2 y salen 2. Pero como no es única, tenemos una segunda corriente. Acá tenemos 2 corrientes entonces, la corriente 1 y la corriente 2. La corriente única, ¿verdad? Es, por decir algo, una manguera que tiene una entrada y una salida. Entonces, en el caso de la manguera, de un tubo, ¿verdad? De tubería, de estanque, que tienen una llave de entrada y una llave de salida, se les llama a esto corriente única. Entonces, la corriente única siempre, la masa que entra, 1, la masa que entra 1 por unidad de tiempo, es igual a la masa 2 por unidad de tiempo, y es igual en realidad a la masa nomás por unidad de tiempo que está pasando por dentro del tubo. Porque no hay diferencia, la diferencia es 0. Porque nada se queda dentro del tubo, ¿verdad? Y eso hace que esta densidad sea igual a esta otra. Y se simplifiquen y quedamos, ¿verdad? Ya lo habíamos visto, a una ecuación de continuidad, ¿verdad? Que esto era la densidad, esto es la velocidad que tiene el líquido en la puerta 1
cuando va pasando por el área 1, y esta es la velocidad que tiene el líquido a la salida, 2 por la puerta 2. Acá estamos suponiendo que las puertas son distintas, por lo tanto las velocidades son distintas. ¿Verdad? Eso que nos quede clarito. Veamos, a propósito del ejemplo de la manguera. Se usa una manguera de jardín que tiene una salida, una boquilla. Es decir, estamos hablando de una manguera que tiene, entre comillas, como se llama acá, un pistón. Es decir, tenemos la manguera, ¿verdad?, que tiene una entrada y tiene un pistón. Feo pistón, pero es pistón. El de los bomberos. Entonces tenemos acá una velocidad 1, tenemos una velocidad 2, ¿verdad? Tenemos una masa 1 y tenemos una masa 2, pero en definitiva la masa 1 igual a la masa 2. M1 en el tiempo es igual a la masa 2 en el tiempo, y eso es igual a la masa total del sistema, que está atravesando el sistema. Entonces, esta agua que viene acá, porque dijeron que era agua, llena un tarro, cae el chorro, y llena un tarro de 20 litros. Tenemos el diámetro de la manguera de entrada, 4 este grandota, y la de la salida, 1,2. 1,2. El tarro se llena en un tiempo de 40 segundos. Determine el flujo volumétrico, flujo másico y la velocidad del agua a la salida. Ahora hay que hacer algunas suposiciones. Si el agua es compresible como los gases, sonamos. No podríamos calcular, tendríamos que tener presiones. Entonces la sustancia del agua es incompresible. El sistema estacionario, ¿qué significa eso? Esto que está acá. Eso se cumple. Y de aquí del tarro no hay salpicadura de tal manera que uno pierda agua. Son observaciones a un problema. Calculen, a ver, planteen. No se me ocurre, profe. ¿No se le ocurre? No. Entonces miremos acá. Masa de entrada, punto, es la misma de salida, punto. Tenemos el área de entrada, igual área de salida. Y habíamos visto que M1 por V1 por la velocidad por el área 1, que esto en definitiva
perdón, acá me equivoqué, es la densidad con la goma, porque estamos hablando por unidad de masa. La densidad en 1 igual a la velocidad en 2 por la densidad en 2 y por A2. Eso es, sale, y ya lo vimos, que la masa 1 punto es igual a la masa 2 puntos. Como estamos hablando de unidad de masa y estos son iguales, porque el agua que entra es la misma la que sale, podemos simplificar, porque es un tubo único, aquí entra agua y sale agua, por lo tanto la densidad no tiene 1 ni 2. No hay nadie que esté cambiando acá adentro, un mago que esté cambiando agua por chelita, por ejemplo. Nada que ver, ¿verdad? Entonces tenemos que este M punto porque todo es M, queda igual a la velocidad 2 partido por el área 2. Y como me están pidiendo la velocidad en 2, es M punto partido por A2. Entonces nos falta calcular M. El M punto no lo tenemos, ¿verdad? Porque tenemos solamente 20 litros en 40 segundos. ¿Está bien? Entonces tenemos que calcular el M punto. Masa punto entonces. Pero tenemos el V punto. Bueno, que los litros en agua es igual a los kilos, así que podríamos tener ambos, ¿verdad? Y habría que resolver esto entonces. Es decir, si lo sabían, ¿cómo? Eso lo tenemos, ¿verdad? Entonces vamos evaluando. Ahora pasamos a la etapa de evaluación y ahí tenemos. Volumen punto, para poder calcular el M punto, ¿verdad? El M punto este que está acá. ¿Verdad? Tenemos el V punto. Volumen partido por tiempo. 20 litros partido por 40 es lo que tenemos. Tenemos el V punto, 0,5 litros por segundo. No nos olvidemos que la densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico. O bien un kilo por litro. 1 kilo por litro. Y eso lo saben ustedes de cabros chicos. Masa punto es la densidad por el volumen punto. Y la densidad del agua es 1 kilogramo por litro, lo vimos, por 0,5 litros partido por segundo, y eso nos da 0,5 kilos por segundo. Eso es la masa punto, la cantidad de masa que está pasando por la manguera por unidad de tiempo. Y como habíamos visto, que la velocidad 2 era igual a V punto partido por
el área. Y de aquí logramos hacer todo un despeje y llegamos que la velocidad a la salida es 4,4 metros por segundo. Tengo aquí 4,4 metros en un segundo a la salida. Es decir, era una aplicación de las ecuaciones chiquititas de 3 términos en forma directa. Veamos otra aplicación. Un difusor de un motor de propulsión de reacción de avión. Entra aire a regímenes estacionarios a una velocidad especificada. Aquí está el monito. Se determinará el flujo másico de aire y la temperatura de salida del difusor. Ustedes han visto que los cohetes que salen al espacio tienen este monito que está mirando hacia abajo. Largan el chorro a mucha velocidad, y sale y pega en el suelo en una área mayor presión, ¿verdad? Para que suba. Entonces, miremoslo acá de forma sencillita. Un difusor de un motor de propulsión por reacción entra aire a régimen estacionario. Aquí está entrando aire. Régimen estacionario. Rápidamente. Masa de entrada igual masa de salida. Apenas escuchamos la palabra régimen estacionario por unidad de tiempo. Continuamos. Y nos dan de datos. Presión. Temperatura. Velocidad. Y área. Pero es aire. Aire. Y el aire, entre comillas, es un gas. Entonces, como nuestras ecuaciones tienen volumen específico, es decir, por kilo de aire, lo que está en las tablas, ¿verdad? Nos encontramos entonces que esto es el aire, es un gas, por lo tanto tendríamos nosotros P1 en la puerta 1, volumen 1, igual a, y como estamos hablando por unidad de masa, V chiquitita, ya dividimos por la masa, se me va la masa y me queda R T1. ¿Ya? Porque esto está por unidad de masa. No nos olvidemos que los volúmenes, la entalpía, la entropía, etcétera, se da por unidad de masa. Por lo tanto, esta ecuación, como tenía un M, ¿verdad? Lo dividimos y el volumen grande que estaba acá quedó como volumen por unidad de masa. Y de aquí despejamos el volumen que andamos buscando, porque sabemos nosotros que para poder encontrar la masa a punto, tenemos que encontrar el volumen. De esta ecuación, R está en tabla, lo vimos el otro día. T1, 10 grados creo que dice, 10 grados, pero como hay que entrar con grados K, es 283 grados K. Partido por la presión, los 80 kilopascal. Y de aquí me sale el volumen específico. El volumen específico, ¿verdad? Y no nos olvidemos que la densidad
es igual a 1 partido por el volumen específico. Entonces, y además nosotros sabemos que la masa punto es igual a la densidad por la velocidad y por el área. ¿Ya? Por la velocidad y por el área. Entonces acá tenemos la masa por la densidad, la velocidad y el área 1. Datos que están acá. Está la velocidad, está el área, ¿verdad? Y aquí calculamos la densidad. Por lo tanto, nos sale que la cantidad de aire que pasa por acá son 78,8 kilos de aire por segundo. Por esta tobera, ¿verdad?, que tenemos aquí. ¿Cuánto es la masa? Allí está calculado. Nuevamente, un concepto, gas, y el otro concepto, masa, y el otro concepto que hay es la densidad. Allí hay aplicado 3 conceptos para resolver este problema de una tobera, ¿verdad? De una tobera. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Veamos. Continuamos observando algunos conceptos de ecuaciones que estamos aplicando y que ya lo hemos visto. Y ahora estamos en la onda de cómo se aplican y dónde se aplican. Entonces, energía total en un fluido en movimiento. ¿Qué nos están diciendo? Que tenemos un sistema y tenemos un fluido que entra y que sale. Está en movimiento, ¿verdad? Y nosotros dijimos que un fluido en movimiento tiene la energía que entra, las variaciones de la energía interna y tenemos la energía que sale, ¿verdad? Aquí está la energía interna, la energía cinética y la energía potencial. Las energías que entran y las que salen. Pero como el líquido está en movimiento, a la masa del líquido, como entra y sale, lleva energía. Por lo tanto, hay que agregar la energía del flujo. Entonces tenemos a estas 3 que teníamos antes, hay que agregar que este pedacito de masa pasa por aquí y sale. Y eso debido a la presión del agua, que sobre esta área genera una fuerza. Entonces dijimos que hay que agregar el flujo de la masa que se mueve al interior de la tubería. Entonces teníamos que la energía total entonces era energía interna, energía cinética, energía potencial. Y como esto está por unidad de masa, no nos olvidemos que siempre hablamos por unidad de masa. Entonces esta es la energía interna por unidad de masa, la energía cinética, se le fue la masa porque está dividido por masa, y a esta se le fue la masa, la potencial, porque dividimos por masa. Pero para un fluido dentro de una tubería, esta es la ecuación de movimiento, que tuvimos que agregar
la energía del flujo, esta que tenemos acá. Agregamos la energía de flujo, entonces nos queda energía de flujo, energía interna, energía cinética, energía potencial. Nos quedan 4. 4. ¿Ah? Entonces, la energía total de movimiento de un fluido, no nos olvidemos ahora que juntamos nosotros en una definición, juntamos el trabajo con la energía interna y a esto le llamamos entalpía, ¿verdad? H igual entalpía. Por unidad de masa, la H chiquitita. Por unidad de masa. Entonces acá tenemos la entalpía, simplificamos, ¿verdad? La energía cinética, energía potencial, y ahí está escrito, ¿verdad? Por unidad de masa. Entonces, esta es la ecuación ahora que rige para calcular la energía de un flujo en movimiento. No hay que olvidarse de ese término, porque el agua dentro del tubo no se mueve sola. ¿Bien? No se mueve sola. Hecha esa consideración, ¿verdad? Tenemos entonces que ahora la energía, porque ese era el movimiento, ¿verdad? Por unidad de masa. Entonces teníamos energía por unidad de masa. Esta era la energía por unidad de masa. Por lo tanto, para sacar la energía de la masa hay que multiplicarla por la masa, porque si esto era por 1 kilo, la masa podría ser 50 kilos. Entonces hay que multiplicar la energía del kilo por los 50 kilos que nos piden calcular. Entonces simplemente hay que multiplicar la masa por la energía que requiere mover 1 kilo. Y si es por unidad de tiempo, flujo, unidad de tiempo, flujo, punto, masa punto, el flujo másico, bueno, habrá que multiplicar la ecuación de la energía de 1 kilo por la cantidad de kilos que se está moviendo. ¿Está bien? Pero, hay veces la energía cinética y la energía potencial, porque podría ser de gases, la energía cinética y la energía potencial, muchas veces el tubo está horizontal. No hay esta energía, estamos horizontal, ¿verdad? Y estamos hablando de un tubo muy grande que la velocidad 2 podría ser despreciable. Y nos queda que la energía de la masa es solamente m por h. Eso es lo que se quiso decir acá. Que cuando la energía cinética y la energía potencial son despreciables, solamente influye, ¿verdad?, la entalpía, la energía para mover el líquido solamente. Bueno, ahí hay un resumen de qué significa sistema estacionario, ya lo habíamos visto, no hay variaciones, queda estable, los 30, el aforo, no cambia ese número, ¿verdad? Por lo tanto, las variaciones son 0 de la energía. Por lo tanto, en el balance de energía, simplemente en un sistema estacionario, la energía siempre en un sistema estacionario, repetimos, ¿verdad? Energía de entrada igual energía de salida, masa de entrada igual masa de salida, igual la masa es constante.
ya sea masas o ya sea flujos. Lo mismo, ¿verdad? O masa o flujo, solamente que está influyendo la variable tiempo. Y allí tenemos escrita la ecuación ahora. Esta es la que tienen que anotar en el cuaderno, porque esta es la forma explícita de nuestro sistema de volumen de control, donde tenemos ahí al guardia mirando el aforo, ¿verdad? Entonces tenemos nuestro sistema y acá nos están diciendo calor que entra por unidad de tiempo, trabajo que entra, lo que entra esto más esto, que sale, Q de salida, ahí tenemos Q de entrada, trabajo de entrada, Q de salida, trabajo de salida. Pero no nos olvidemos, que ya lo hicimos chiquitito, de la masita que entra, porque entra, y si el sistema es abierto, entra el tubito de agua de la manguera. No olvidar, tubito de entrada y tubito de salida de la manguera. Como esta es la masa, si se mueve, tiene energía cinética. Si el tubo está chueco y aporta la gravedad, tiene energía potencial. Pero para moverse, hubo que hacer trabajo, está la entalpía. Por lo tanto, tenemos estos tres términos, es culpable la masita. Y como sale, tenemos lo mismo, el calor que tiene la masita, la velocidad y la energía potencial. Por lo tanto, esta es nuestra ecuación, ¿verdad? Y no hay variación de la energía interna. Acá no hay ningún delta. Delta es cero. Delta de energía cinética, delta, todo es cero. Nada se queda acá adentro. Nada. ¿Está bien? Entonces, esto tiene que estar en el cuaderno de apuntes porque es la ecuación tope. Esta es la ecuación más grande que hay para efectos de cálculo de lo que entra y sale en un sistema, ¿verdad? Desde el punto de vista de energía. Entonces, la termodinámica habla generalmente de la energía de flujo. Y cuando la velocidad es cero, bueno, sale este término, porque no hay velocidad. No se mueve, ¿verdad? Entonces, cuidado con esta ecuación. Veamos una aplicación. Veamos una aplicación. Teníamos nuestra tobera, que ya vimos ese resultado, la masa a punto, ya la vimos, la masa a punto, pero no vimos la energía. Entonces vamos a calcular a través de nuestra definición el cálculo de energía de nuestra tobera que habíamos visto. ¿Verdad? Porque esto
tiene energía, ¿verdad? Entra esto, sale un chorro, a esta presión, a esta temperatura, con esta velocidad, 200 metros por segundo, miren, calculen, ¿verdad? 200 metros en un segundo, es decir, 2 manzanas o 2 esquinas en un segundo. Está saliendo aire como cohete. Entonces veamos el cálculo aquí de energía. ¿Verdad? ¿Cómo se calculará? Bueno, hay que leer bien. Y lo acabamos de ver. Apliquemos la ecuación. Eso fue lo que dijimos. Energía potencial no hay. El coso estaba horizontal. De la ecuación general salió la energía potencial. Trabajo de salida no hay. 0, porque está saliendo aire. El Q, calor. No hay. No hay nada que diga que está entrando caliente, está saliendo frío. No hay temperatura en el dato. Entonces nos queda lo que dije yo. La masa que se está moviendo solamente y la energía cinética de ese aire que está entrando y está saliendo. Ahora, generalmente, como esto está entrando en una tobera, así, entonces la velocidad en 1, que está entrando para allá, está pasando por el área chiquitita, aquí entra muy rápido, pero por esta otra área 2 sale muy lento, la velocidad 2. Por lo tanto, V1 es mucho mayor que V2. Por lo tanto, este término podríamos eliminarlo. ¿Ya? H1, como es aire, y está pasando, nos vamos a la tabla para la temperatura de 10 grados que teníamos para ese problema, nos vamos a buscar la entalpía, porque como hay que buscar la entalpía en 1, el aire que está entrando, y lo dieron en el monito, nos vamos a la tabla y nos sale el valor de la entalpía. Y luego calculamos la entalpía 2, pues hay que despejar acá, pero nosotros estamos haciendo que este volumen, esta velocidad es prácticamente 0, pero podría calcularse y se van a dar cuenta que es muy chiquitita. Y ahí está el cálculo. Esa es la entalpía. Ahí está la entalpía 2. Y para esa entalpía, si alguien quiere jugar más, va a la tabla del aire y encuentra qué temperatura tiene. ¿Está bien? Preguntas. No, por mí no. Cuéntame. No, hay que hacer ejercicio nomás para entenderlo, profesor. Más. Claro, hay que hacer bastante ejercicio. Pero yo estoy tratando de repetir paso a paso, ¿verdad? Porque los problemas son todos similares. Hay que usar la misma ecuación y solamente hay que tarjar que hay, que tengo, que no tengo, o bien dónde lo busco. Ya. ¿Ya? ¿Dónde busco el dato? O está el dato declarado en el enunciado o hay que ir a buscarla a una tabla. Entonces, generalmente en la tabla nos dan a nosotros el volumen específico, nos dan la energía interna y nos dan la entalpía. Entonces, cuando no está en el enunciado, significa que está en la tabla.
Ya, juventud, vamos a descansar un poquito antes, porque de tal manera que yo pueda ver lo que viene de seguido, para no cortar en el medio, porque vamos a quedar en el medio. ¿Ya? Así que nos vamos a regalar un par de minutos, nos juntamos a las 12. Bueno, ¿Ya, juventud? Ya, profesor. ¿No Nos se vemos a las enojan? 12, profesor. ¿No se enojan? No. Ah, ya, No. menos mal, ¿ah? Mira que ya nos estamos viendo. Nos vemos, profesor. Profesor.